Muy bien. Muy bien, ya está. Bueno, me decía, bueno, no sé dónde lo decía Carmen, que Carmen Charo, que cuando acabe este follón del congreso que tienen montado, que igual es una buena ocasión para hablar de otra cosa que no sea la, la forma jurídica, ¿no? Porque parece que es nuestro monotema, ¿no? Pero yo creo que es interesante eh, agotar hasta los últimos días este tema, porque me parece a mí que es un tema importante. Yo he vuelto a leer la entrevista que le hicieron al Papa desde esa revista argentina llamada El Perfil, que es una entrevista de 2 horas y media. Y la verdad es que no tiene desperdicio por un motivo, ¿no? Y es porque aunque el Papa trata ahí de temas en general, si lo aplicáramos al tema concreto del Opus Dei, al tema de los abusos, al tema del modo de funcionar dentro de la Iglesia, es decir, si lo miráramos un poco en clave de lo que estamos viendo, pues en diversos puntos de la entrevista, el Papa dice una serie de cosas que, que todas tienen un sentido coherente y relacionado, ¿no? O sea que quiero decir con esto que, lo, que en el Opus Dei están ahora en un momento muy crítico, muy crítico. Y en contra del, igual a mí me podré, algunos, igual me podréis calificar de demasiado optimista, pero yo creo que esta vez ya va en serio, ¿eh? O sea que así como llevan toreando a todo hijo de vecino, tanto a papas, obispos, políticos, jueces, fiscales, de todo, ¿no? Y toreando a todos los que se han hecho el Opus Dei, claro. Así como llevan casi 100 años toreando a todo hijo de vecino, yo creo que ahora lo tienen más duro, más duro. ¿Mm? Bueno, sobre el tema este, claro, ya la semana, ya les quedan solo 5 días para empezar el Congreso. Y entonces yo creo que hay algunas cosas que yo me he traído dos cosas como botón de muestra. No me ha dado tiempo a colgarlo en internet porque la verdad es que he estado bastante liado. Y, pero bueno, os lo digo. Primera cosa. La semana pasada, el viernes, yo me tuve que ir un poco antes porque iba a ir a un Vía Crucis que hay aquí en Córdoba, organizado por los dominicos. Sí, digas. Entonces, tiene una peculiaridad y es que el Vía Crucis, que es una devoción que lleva 600 años en la iglesia, donde se inventó fue en Córdoba. Y el que lo inventó fue un dominico que era el Beato Álvaro de Córdoba, con mucha devoción aquí en Córdoba, ¿no? Entonces ese Via Crucis tiene lugar todos los años, el Viernes de Dolores, en el convento que tienen los dominicos en las afueras de Córdoba, desde el cual hay una panorámica impresionante porque está en una zona alta y se ve toda la ciudad. Y bueno, el caso es que fuimos mi mujer, dos amigas y yo, fuimos a Sevilla Crucis y ahí vi yo un folletito por casualidad, o sea, digamos que un folletito que me lo cogí y, y lo tengo aquí y es sobre la fraternidad de laicos dominicos. ¿Eh? Que es un poco como la rama laical de los dominicos. Parecido, a mí me llamó la atención porque esto lo tienen ya todas las órdenes religiosas, lo tienen los franciscanos, lo tienen los jesuitas y en definitiva eso es lo que antiguamente eran las órdenes terceras, ¿no? Y,
Y eso es una forma jurídica que ha proliferado bastante, no ya con institutos religiosos, sino con otras organizaciones laicales, ¿no? Como, por ejemplo, alguna vez lo hemos comentado, los Legionarios de Cristo o Comunión y Liberación, en fin, que son esas formas jurídicas federadas donde están por una parte los curas, podemos decir, y por otra parte están los laicos, y dentro de esos laicos hay algunos que son consagrados y otros que no son consagrados. También vimos en una de nuestras reuniones hace unas semanas que en el Código de Derecho Canónico no existe el concepto religioso, sino que solo hay dos tipos de miembros en la Iglesia desde el punto de vista jurídico, que son los clérigos y los laicos. Y luego, dentro de los laicos y dentro de los clérigos, hay algunos que pueden ser consagrados. Y luego los consagrados pueden agruparse en forma de institutos religiosos. Pero todo esto, de alguna manera, yo creo que pone en situación de que el concepto de religioso, tal y como siempre nos lo han pintado en el Opus Dei, no es así en el derecho de la Iglesia, ¿eh? Hombre, yo creo que aquí, yo por lo menos no soy ni mucho menos experto en el tema. Aquí hay uno que sí lo es, que es Sergio Dubrovsky, ¿eh? Y nos podría decir cosas muy interesantes sobre el tema. Sergio está en Argentina. Y, pero bueno, eso es una cosa que he apuntado. Y concretamente, en esta asociación de laicos dominicos, me llamó mucho la atención una cosa que viene en el folleto, que dice que en el mundo hay 200.000 laicos dominicos. Y en España hay 40 fraternidades locales de laicos dominicos. O sea que, quiero decir, y esto es de una orden religiosa que tiene problemas de tipo demográfico, porque los dominicos tienen ahora mismo problemas de tipo demográfico, porque es una orden muy envejecida, ¿eh? Y en donde han cerrado muchos conventos y tal. Pero bueno, que quiero decir que ahí lo que me da a mí la impresión es que eh, cada tiempo tiene su enfoque, ¿no? Y, y dentro de la Iglesia, lo mismo que dentro de cualquier sociedad, no se pueden tener planteamientos inmovilistas, sino que hay que adaptarse un poco a los tiempos y a las situaciones, y las instituciones están al servicio de lo que se pretende, ¿no? Y en la Iglesia lo que se pretende es evangelizar y ya está. O sea que, bueno, eso es una cosa que traía yo a colación. Y luego hay otra que la persona que me lo ha comunicado me ha pedido que no diga ni la fuente ni el autor, pero es un mensaje que lo envió el año pasado un canonista del Opus Dei, un numerario que es canonista, a, a bastante gente del Opus Dei. Y bueno, pues a mí me ha llegado y os lo traigo, os lo voy a leer porque ahí se puede ver perfectamente la mentira de Ocariz al decir el pasado 19 de marzo del año pasado que aquí no pasa nada, que lo único que cambia es el interlocutor, que todo va a seguir igual, etcétera, etcétera. Ya desde dentro del Opus Dei hace un año, gente experta en derecho canónico ya apuntaba que las cosas podían cambiar. Este mensaje de este canonista es anterior al motu proprio, es decir, está emitido después del 19 de marzo del año 22 y antes del 22 de julio, que es cuando tuvo lugar el motu proprio ad carisma tuendum, ¿no?
Bueno, os lo leo. Dice lo siguiente: al depender del clero, no cambia nada la naturaleza teológica o canónica de las prelaturas personales y mucho menos del Opus Dei. Ambas cosas tienen su respectivo fundamento en el código, en la bula Ut Sit y en los estatutos. Voy a interrumpir un momento. De esas tres cosas que ha dicho, hay dos una que ya ha cambiado, que es la bula Ut Sit, que ha sido derogada, y otra que está a punto de ser derogada, que son los estatutos. Y luego el código no ha cambiado. Continúa diciendo, la ley de la curia, o sea, se está refiriendo a la ley que organiza la curia romana, es decir, al decreto, a la Constitución Predicate Evangelium de 19 de marzo del año pasado. La ley de la curia regula la organización de la curia y qué tipo de asuntos trata. No modifica otras cosas. ¿Cómo han ido ahí las prelaturas? Pues aparte del modo de pensar de quienes han intervenido, la razón es sencilla. Como somos la única prelatura, algunos entienden esa figura desde la idea que les quedó de la obra como instituto secular. Por otro lado, es posible que en la misma congregación de obispos la presencia de la obra resultara un poco rara en el sentido de que no plantea el tipo de problemáticas propias de otras instituciones que dependen del dicasterio de los obispos. Si no ven la institución con perspectiva de futuro, el Opus Dei en el dicasterio de obispos éramos un caso raro, sobre todo para un religioso. Se está refiriendo al Papa, como podéis imaginar. Veremos cómo van las cosas en el dicasterio del clero, porque además de las prelaturas, han llevado al clero las asociaciones de fieles que están gobernadas por clérigos. Veremos si funciona. En principio, la diversa dependencia no supone cambiar nada más. Desde luego, nada de lo esencial de la obra cambia. Y ahí cita dos cosas: la secularidad y la unidad de régimen en torno a las propias normas. Ahí se refiere a los estatutos, aunque también podría referirse a todas esas normas no publicadas que se utilizan como normas jurídicas, pero que de hecho no reúnen la característica fundamental de una norma jurídica, y es que tiene que ser promulgada y publicada. Me estoy refiriendo a los famosos 46 publicaciones que había colgado Opus Libros y que fue forzado a retirar. En principio, la diversa dependencia no supone cambiar nada más. Desde luego, nada de lo esencial de la obra cambia: secularidad y unidad de régimen en torno a normas propias. Lo importante ahora es que nadie salga respondón, sino que se note que sabemos obedecer, y tranquilidad extrema, y que nadie lo vea como una agresión injusta. También porque si no, con los tiempos que corren, las cosas podrían empeorar. Ahí termina el mensaje. Esto es de un canal. Tiene la mano arriba. ¿Quién? Ah, sí, Ana. Perdona. Es Sí. que me interesa mucho saber, porque yo tengo una hermana carmelita descalza. En el Carmelo hay unos estatutos y luego hay la regla. Y no se confunden los estatutos con la regla. Yo no sé nada de leyes ni de nada. Pero una cosa es cómo está montado esto
Y otra cosa es a qué hora me levanto, si tengo que hacer 5 genuflexiones o rezarme 8 rosarios. Una cosa es la regla y otra cosa son las constituciones. Esa es mi aportación, porque si cambian las constituciones, puede que no cambie la regla, aunque ahí quedará claro que los laicos no pertenecen a donde se creía que pertenecían. Bueno, vamos a ver. Yo te digo que yo no soy ni mucho menos experto en temas de derecho canónico, ni mucho menos, vamos. O sea que, pero a mí me da la impresión de que hay que distinguir que en una orden religiosa puede haber esas dos cosas, que son las constituciones y las reglas, que pueden tener una finalidad diferente, una de ellas quizá más jurídica y otra más, digamos, de configuración de la espiritualidad de ese instituto religioso. Ahora bien, en lo que se refiere a las prelaturas personales y en lo que se refiere a las asociaciones de fieles, ahí no se habla de constituciones ni de reglas, sino se habla de estatutos. Cuando el Opus Dei era un instituto secular, tenía me parece que eran unas constituciones, pero no estoy seguro. En cualquier caso, porque en los institutos seculares están dentro de los institutos de vida consagrada. Es decir, de lo que es el carisma propio de los consagrados dentro de la Iglesia. Pero, o sea, yo entiendo que el Papa, cuando en la entrevista esa habla de que esto, a ver, aquí hay un experto importante que es Sergio, pero yo voy a decir a ver qué le parece a Sergio. Cuando el Papa en esa entrevista dice que el Opus Dei es una asociación de fieles, yo creo que, aparte de que quizá está apuntando hacia dónde debe ir el camino, yo creo que está apuntando también al título concreto del Código de Derecho Canónico en el que están englobadas las prelaturas personales, que es tengo aquí el código, voy a coger el índice para decíroslo exactamente. Vamos a ver. En el libro segundo del Código de Derecho Canónico, en la parte primera, el título es de los fieles cristianos. Y ahí están metidos, por una parte, los temas generales, como son las obligaciones y derechos de todos los fieles y las obligaciones y derechos de los laicos. Y luego están metidos también todo el tema que se refiere a los clérigos. Y luego hay dos temas más, que son las prelaturas personales y las asociaciones de fieles. O sea que ahí, de alguna manera, no está entrando en el tema de los consagrados, sino en el tema, o sea, se está moviendo dentro del tema de los laicos, pero sin entrar en lo que es la constitución jerárquica de la Iglesia, porque la constitución jerárquica de la Iglesia está a partir del artículo 330, que se titula así, de la constitución jerárquica de la Iglesia. Y ahí pues ya habla del Papa, del colegio episcopal, de la curia romana, de las iglesias particulares, etcétera, ¿no? O sea, de lo que es la jerarquía. Y el Opus Dei no está ahí. O sea, el Opus Dei está en la primera parte, que se refiere a los fieles cristianos. En la segunda parte se refiere a la jerarquía y en la tercera parte se refiere a los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. O sea que ahí es donde yo creo que hay que ubicarse. Yo creo que cuando el Papa dijo en esa entrevista que el Opus Dei era una asociación de fieles, y lo dijo dos veces en el mismo párrafo, o sea que no es que tuviera un lapsus o que se equivocara, sino que es que lo remarcó, lo dijo dos veces. Yo creo que indica, por una parte, el camino hacia donde deben de ir. Luego, también indica que el Opus Dei es un fenómeno asociativo.
Y luego yo creo que indica también que dentro de la primera parte que hemos visto, que habla sobre los fieles cristianos y el derecho de asociación, pues yo creo y sobre todo que habla de los laicos, pues entonces yo creo que el Papa está diciendo que ahí es donde se debe de enmarcar esto y que si quieren pueden ser una prelatura personal, pero también pueden ser una asociación o las dos cosas, de tal manera que los curas formen una prelatura personal y los laicos formen una asociación de fieles y que entre todos formen una figura federada, que es más o menos como están otras instituciones como los Legionarios de Cristo, como Comunión y Liberación u otros. Eso es, a mi modo de ver, un poco lo que quizá se pueda ver. Sergio ha pedido la palabra. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escucháis bien? Hola, hola. sí, 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 sí. Antonio, bueno, ya que me has pasado la pelota, ¿no? El problema es que tú sabes demasiado de derecho, ese es el tema, por eso nos das tanta vuelta, nos enrollas tanto, ¿no? Digo, sabes demasiado de derecho aunque seas arquitecto, y por ejemplo, en tu último paper había una distinción que pocos juristas tienen la fineza para percibirla, que es confundir las estructuras jurisdiccionales en los fenómenos asociativos y de la vida consagrada con la estructura jerárquica de la Iglesia, y lo has dicho muy bien, ¿no? Pero bueno, a todo esto, ¿qué pasa? Miren, desde el José en la corte del faraón en Egipto, que era el que le instrumentaba las decisiones de gobierno al faraón y todo eso, y después con los romanos y hasta el día de hoy, la gente del derecho, los juristas, siempre estamos en la antecámara del poder, ¿no? Somos los que instrumentamos las decisiones de gobierno, las decisiones políticas. Entonces, hay cuestiones técnicas que se confunden con las cuestiones de gobierno, políticas, o pastorales, llamémosla en la iglesia, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Que más allá de todas las distinciones que has hecho, que son exactas, pero que nos aburren a todos profundamente, ¿no? El tema es que coincido absolutamente que al Papa, en mi opinión, esto es una opinión personalísima, al Papa no se equivocó ni se le cayó mencionar el Opus Dei 2 o 3 veces como asociación de fieles. No fue un error o una equivocación o decir una cosa por otra. O sea, yo entiendo que ahí hay toda una, no sé si una intencionalidad, pero sí una manifestación de la mens, de lo que tiene en la cabeza, ¿no? Es decir, claramente la cosa va por ahí. O sea, lo de los curas puede ser que queden como una prelatura personal o no sé cómo quedarán, si quedan, pero el tema es que lo de los laicos solamente puede estructurarse o tener una entidad por vía asociativa, no queda otra. Es decir, no hay otro camino en la iglesia. Eso es un punto. Después lo que decías de las terceras órdenes, que es muy exacto. Ayer casualmente estuve con un amigo, pero un amigo de años, de 30 años o más, doctor en Derecho y doctor en Filosofía, terciario dominico desde entonces, que conoce mucho la obra, pero nunca tuvo nada que ver con la obra. Casualmente nos juntamos ayer porque falleció una supernumeraria de las primeras, casada con un supernumerario también que murió ya hace unos 20 años, ¿no? Total que nos reíamos un poco de cosas varias y cosas viejas, pero a lo que voy, en definitiva, es que yo no sé cuál será la experiencia personal de cada uno de vosotros en el Opus Dei, pero a mí desde el que puse un pie en el umbral de un centro del Opus Dei, me picaron el coco con que no éramos religiosos, ni cuasi religiosos, ni teníamos nada que ver con la vida consagrada, y que, fíjense y esto palabras del fundador, está en una de las cartas, ¿no? Lo que le pasó a San Francisco de Sales con su fundación para laicos, que terminó en la orden de la visitación, la orden de clausura más estricta, eso nunca pasará, bla, 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 y se nos admitía y dábamos los sucesivos pasos de incorporación jurídica con la condición expresa
condición expresa de esas que causan la nulidad, que nos subrayaban, ¿no? Más a mí que era estudiante de Derecho entonces, ¿no? De esas que causan la nulidad, de no ser religioso, ni equiparado a los religiosos. ¿A qué voy con esto? Es que las sociedades de vida común sin votos, lo que era la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz, y los institutos de vida consagrada no religiosos, los institutos seculares, están de algún modo Asimilados. asimilados a Asimilados. las vidas consagradas, que eso es lo que no podíamos tolerar bajo pena de nulidad, ¿no? O sea, si esto pasara alguna vez en la iglesia, estáis fuera, ¿no? Sois libres, ¿no? Eso, así nos picaron el coco. Que bueno, que esa fue una de las razones por las que en su momento me fui, ¿no? O sea, cuando me empezaron a mandar por la santa obediencia, ya siendo clérigo y como religioso, dije, señores, hasta aquí llegué, ¿no? Si esto se lo escuché decir al fundador, o sea, si hay una vocación y un carisma, no es esto, ¿no? Adiós, chau, vale. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que la posibilidad de una solución jurídica para la cuestión de los laicos, nueva o tradicional, digo tradicional por lo de las terceras órdenes y un poco a lo que te referías, las fraternidades laicales de los institutos religiosos, técnicamente es muy posible. Ahora, ¿cómo se tragan ese caramelo? Los primeros y todos los que nos comieron el coco diciendo que no podíamos hacer nunca eso, ¿no? Es irresoluble, es irresoluble. O sea, yo sinceramente, y es mi opinión personal también, en el estado en que está la cuestión, yo creo que van decididamente hacia la disolución o hacia una refundación de algo completamente distinto, ¿no? Algo completamente distinto. Por ejemplo, eso, admitiendo una federación de cosas distintas, admitiendo estar en ese cajón donde el fundador dijo que no podíamos estar, o algo así, ¿no? No es muy técnico lo que estoy diciendo, pero no sé si se entiende bien, ¿no? Si no lo aclaro un poco más. No, es Sergio, solamente eso, Antonio, sí. sí, no, es que yo, perdona que te puntualice un pequeño Sí. detalle. Vamos a ver, las asociaciones de fieles que podrían estar federadas a una asociación de fieles que podría estar federada a una prelatura personal, eso no tiene nada que ver con los religiosos, porque podrían ser asociaciones en las que cupieran religiosos o no, o en las que cupieran curas o no, en las que cupieran laicos o no, porque el derecho de asociación es universal en la Iglesia. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, Cabría, perdona, una asociación tipo la Acción Católica, ¿no? por Tipo la Acción ejemplo, Católica, por ejemplo, ¿no? Lo que sí, pasa es que, fíjate, ese ejemplo puntual de la Acción Católica, o algunas otras cosas más que hay por ahí, también una de las cosas con las, por lo menos a mí, nos comían el coco, es decir, nunca vamos a hacer una asociación que sea una longa manus de la jerarquía, ¿no? claro, Eso era en la época que decíamos que era una cosa laical el Opus Dei, ¿no? claro, pero es que, Ahora es una Sergio, apertura personal, bueno, no, bendito sea Dios. pero es que aquí el marrón que tienen planteado, el marrón que tienen planteado es algo que yo creo que les recuerda muchísimo a aquel episodio que tuvo lugar cuando el Papa Pío XII tenía ya sobre la mesa Sí, señor. la disolución del Opus Dei en dos Sí, ramas, una de sí, hombres y otra de mujeres, en donde la rama de hombres estaría ya presidida por otro distinto de San José María y la rama de mujeres, o sea, que serían dos entidades diferentes. sí, señor. Pero Sí, tal eso cual. es distinto por un motivo, y es porque la cuestión ahora no es que se plantee una rama de hombres y otra de mujeres, no, sino que se plantea una entidad de curas y una entidad de laicos con curas asociados. En cualquier caso, el problema de fondo que tienen ellos ahora, y que no lo han dicho, pero seguro que en el Consejo General lo están diciendo todos los días, el problema es lo que ellos llaman la unidad de la obra. Sí, señor. O sea, Sí, el sí. problema que tienen es que con la situación que hay ahora mismo, si siguen siendo prelatura y nada más que prelatura, los laicos se van a paseo.
Si señor. quieren tener una relación, si quieren tener laicos de alguna manera, los laicos quedan independientes de la prelatura, como una entidad diferente. Por eso la semana pasada, en plan de broma, yo dije que Isabelita se tendría que empezar a buscar trabajo, porque ya no la nombraría el prelado, sino que saldría por elecciones democráticas, como salen todas las elecciones en el seno de la Iglesia, en las asociaciones de fieles en la Iglesia. O sea, cualquier entidad asociativa en la Iglesia tiene unos estatutos en donde queda regulado el proceso electivo de quien ostenta la presidencia. Entonces, claro, pero es que no acaba ahí la cosa, sino que es que el Papa ha dado normas sobre la limitación temporal de los cargos Sí. de las asociaciones de fieles. O sea que ahí ya lo que tienen planteado es lo que ellos llaman la unidad de la obra, que se va a tomar por saco, porque ya los laicos asociados con curas, si se quiere, forman una entidad y la prelatura forma otra entidad. La prelatura se rige por los cánones 294 a 297 y la asociación se rige por el canon 298. Gianfranco pide palabra. Sí, habla. Gracias. Sergio y Antonio, aparte de la estructura misma, jurídica o de la vida práctica, al final es el compromiso del individuo el que se está tratando de especificar. Es decir, si no hay compromiso con consecuencias morales para la estructura de la naturaleza que sea, por ejemplo, el voto, unos votos, o lo que llamábamos un compromiso, no sé qué, podría haber sido mi palabra de honor. Entonces, no hay forma de que exista ese pertenecer a la institución, si no me equivoco. Si lo que lo hacía a uno pertenecer a la institución, o a lo religioso, lo que sea, es que hay un compromiso que genera unas consecuencias morales, y ese compromiso puede ser a vivir la regla esta, o a tener los estatutos, o obedecer al director cuando me dice que me pare delante de un tren o lo que sea. Entonces, todas estas posibilidades, al final de cuentas, lo que tiene que quedar es que los que quieran estar en esa institución encuentren una forma que les obligue moralmente a pertenecer a la institución dentro de cualquiera que sea, si es que existe esa solución a la iglesia. La cuestión para mí es cómo se obliga moralmente una persona en una sociedad, por ejemplo, de estas como la Acción Católica, ¿sí? ¿Qué tipo de compromiso con consecuencias morales, el pecado, digamos así, pues, existen dentro de las posibilidades que da la Iglesia? ¿Puede el Opus Dei volver a hacer algo parecido a lo que era, es decir, una asociación de fieles de algún tipo? Mira, Gianfranco. ¿Que se federa con la prelatura? Mira, Gianfranco, en el Código de Derecho Canónico hay un concepto que en el Opus Dei viene recogido en los estatutos, que es el concepto potestad de régimen, y que dice que es equivalente a jurisdicción. Entonces, en el Código de Derecho Canónico dice que la potestad de régimen se aplica solo a los clérigos, nunca a los laicos. Eso es lo primero que dice. Segunda cuestión. Al hablar de la potestad de régimen, dice que la potestad de régimen siempre es en el fuero externo y excepcionalmente puede tener alguna repercusión en el fuero interno. O sea que ahí quiere decir lo siguiente, que si el Opus Dei se divide en dos entidades, que son por un lado una prelatura personal y por otro lado una asociación de fieles, en la prelatura personal lo que estoy seguro que ha de cambiar es ese artículo en donde dice que el prelado tiene potestad absoluta en el fuero externo e interno de todos los sacerdotes de la prelatura. Eso es, no, yo diría
que me podría apostar los dedos de una mano y 2 o 3 de la otra, que eso va a cambiar. O sea, porque eso es absolutamente ilegal en la Iglesia. O sea, la potestad de régimen de la que se habla en los estatutos del Opus Dei, pero que nadie lo explica, ni nadie lo ha explicado nunca, eso viene explicado en el Código de Derecho Canónico. Y eso se refiere única y exclusivamente a los clérigos, pero no a los laicos, nunca. Y dentro de esa potestad de régimen, el fuero interno, o sea, lo normal es que no afecte al fuero interno, salvo en algunas cuestiones en las que no puede por menos de afectar de alguna manera. Eso por una parte. Entonces, ahí... Perdona, Sergio quería hacer una intersección. Sí, ahí lo que va a cambiar claramente es que, y por lo que siempre han luchado, es por tener a los laicos bajo la bota. O sea, ahí lo que sucedía es que José María Escrivá pues le castigaba a una numeraria a no comulgar durante 4 días, por ejemplo. O sea, quiero decir que vamos, eso es absolutamente impensable. O sea, la potestad del prelado sobre los laicos se termina el día 16 de abril. O sea, pero radicalmente, porque es que es contraria al derecho de la Iglesia. Y sobre los curas, también se termina en el foro interno, salvo algunas excepciones. O sea, eso es lo que está a la vista. Bueno, a ver, Agustina y Sergio habían pedido la palabra. Sergio había pedido primero y luego Agustina. Perdón, Agustina. Sí, sí. Agustina, sí, sí, venga, O Agustina. bueno, o venga, Agustina primero, venga. Digo yo. Agustina. Haz Pon clic el micrófono. A ver, un momento. A ver, Agustina, dale al micrófono. Agustina, dale al micrófono. Ahora. Ahí, Ahora. Sí, no. ahí lo que sacaste de nuevo. Pues yo no sé qué hace porque yo lo estoy intentando Audio. Ahí ¿Ahora? está. Ahora, Ahora sí. vale, Perdón, ahora. perdonad. Bueno, brevemente sobre el tema de los votos. Yo hice votos en la oblación las veces que hice la oblación, porque yo no llegué a hacer la fidelidad. Entonces, quiero decir que si vamos, yo por lo menos a esas edades y tal no sabíamos que era el fuero interno ni el fuero externo ni nada, simplemente que había que hacer votos. Me dijeron, yo dije, no, pero si el padre ha dicho que no hacen votos ni botines, que no nos gustan, tal. Y me dijeron, bueno, va, total, ¿qué más da? Total, por unos votos, hija, no te vas a... ¿qué más da hacer unos votos? Como si eso no implicara nada. Y realmente, si nos hubieran dicho, vamos, por lo menos, si hubieran dicho, aprende cantones, que es que el padre lo pide y que Dios lo quiere. O sea, quiero decir que hacíamos, o hicimos, y vosotros muchos, la mayoría, creo que habéis estado más años que yo dentro, todo este aspecto de lo legal, según el derecho canónico, no teníamos ni idea. No sabíamos nada. Hubiéramos hecho lo que nos hubieran dicho. Y entonces, el que ahora cambie, como no cambia a nivel clarísimo de lo interno, del espíritu de la obra interno, de lo que nos mandan, de lo que nos dicen, de lo que tenemos que hacer, de la obediencia y todo eso, va a seguir igual. No sé, yo creo que quizá a veces le damos muchas vueltas al tema jurídico, el canónico de los estatutos, pero no vamos a lo que es el espíritu de la obra en todas sus maldades. Y ya no tengo nada más que decir. Ahora te Sí. comentaré un poco Sí, sobre déjame. esto, pero que hable Sergio, que hable Sergio. Sí. Perdón.
Eso, vale, Ahí Sergio, está, vale. sí, ahora sí. No, vuelvo a lo que decía al principio de José con el faraón, ¿no? En la Biblia, ¿no? Los juristas instrumentando el poder o regulando el poder, estando ahí, y por eso siempre zafamos, ¿no? De una forma u otra, ¿no? Con los tiranos y en las democracias, ¿no? El tema pasa ahí por el poder, exactamente por ahí. Es decir, la conciencia y el alma es solo de Dios. O sea, el tema del fuero interno, sea para clérigos o para laicos, no está sometido al poder, ¿no? Y en eso es un tema en que el Opus Dei ha usado y abusado y sigue usando y abusando. Es decir, de haber alguna solución, el gran problema, claro, es la unidad, como bien marcaba Antonio, ¿no? Es decir, no es imposible que esa federación o una asociación en que haya clérigos y laicos sea presidida a perpetuidad por un prelado o por un protonotario apostólico o por un clérigo Supernumerario. sí, Protonotario apostólico supernumerario. supernumerario, o por un clérigo, digamos, puesto ahí a perpetuidad, ¿no? Porque eso es intolerable y sobre todo con la experiencia del abuso de poder y de abuso del fuero interno y de los abusos de todo tipo que se han cometido en el Opus Dei, que hoy son públicos y notorios y están escritos y publicados, sinceramente no veo que pastoralmente, políticamente, como quieras llamarlo, la Iglesia consienta en algo así, en algo que tenga, aunque sea la apariencia de potestad de un señor clérigo sobre todo el mundo, ¿no? No nada más que eso, ¿no? Es decir, no es tanto técnico esto como práctico, ¿no? Mira, Elisa Carmona a pide ver, palabra. que hable Elisa, que hable Elisa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la oportunidad. Tal como lo decía Agustina, yo estaba pensando esto. Así como no nos enterábamos de ningún estatuto cuando estábamos allí y todo era como nos decían o quería el padre, creo que ahora los cambios, yo me juego, que van a seguir igual con estas maldades que hemos vivido todos, ¿no? Hace poquito, yo soy amiga de una auxiliar, numeraria auxiliar que todavía está en el Opus Dei, y somos del mismo, no del mismo pueblo, de la misma provincia y de un pueblo cercano, vecino, ¿no? Así que nos charlamos todo de ese lugar. Y me dice, bueno, estoy preocupada porque una tía mía ya está viejita, ella tiene 70 años, esta auxiliar, así que la tía debe ser un poquito bastante más grande, ¿no? Dice, estoy preocupada, hace tanto que no la veo, ella no sé qué, está... Bueno, le digo, dale, vamos juntas, vamos juntas. Y un día me entero que ya fue. Entonces digo, claro, ¿qué va a ir? Con una de las 43 nada menos va a ir esta auxiliar, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a tirar más brasa, no? O sea, yo estoy por encima del Opus Dei en cuanto a, o sea, mi amistad con esta chica está por encima del Opus Dei, no voy a hacer problemas, ¿no? Si ella tiene cosas que hacer y se ha comprometido con algo, bueno, que se comprometa. Yo me comprometo con la amistad nuestra, ¿no? Pero en algún momento cuando salga le voy a decir, bueno, ¿somos amiga o no somos amiga? Me podrías haber dicho, mira, prefiero ir sola, aunque me mientas, porque yo ya sé que no es prefiero, es me lo dicen, ¿no? Y tengo que ser así. Son detalles que me dicen, esto va a cambiar para las leyes, para los estatutos, pero acá todo va a seguir. Palabra mía, ¿no? Sí. Vamos a ver, Agustina, y también a Elisa, digamos, sobre lo que habéis dicho las dos. Yo hoy traía otro tema que lo voy a tocar ahora mismo, ¿no? Que bueno, Agustina ya lo ha esbozado, ¿no? Y es que en el Opus Dei se han valido de que cuando éramos jóvenes, pues lo que menos nos importaba era la cuestión jurídica. Y lo que menos le importa a un chico o a una chica joven es andar con disquisiciones jurídicas acerca de si esto es posible que me lo digan o no y tal. O sea que se valen de eso. Pero por debajo de eso hay una cuestión de fondo, que es el abuso.
Entonces, claro, en el Opus Dei, o sea, yo creo que todos sabemos una cuestión, y es que el conocimiento es poder. El que tiene conocimiento tiene poder. El que sabe expresarse por escrito tiene poder. O sea, el que tiene la inteligencia más despierta tiene poder. El que tiene más memoria tiene poder. Y el que tiene muchos conocimientos de algo tiene mucho poder. Por eso que ha dicho Sergio es muy importante, porque claro, los juristas siempre han tenido poder, no porque lo hayan ejercido como ejecutivos, sino porque son los que le han marcado las líneas a los que ejercen el poder. Pero también, o sea, quiero decir que hay, o sea, el poder no es solo poder político o poder, sino que tiene muchas formas, ¿no? Entonces yo hoy quería tocar un tema, que es el tema de las relaciones humanas asimétricas. Vamos a ver. Todos los seres humanos somos iguales en dignidad, todos. Luego quiere decir que lo ideal es que las relaciones humanas sean simétricas, es decir, de igual a igual, no de mayor a menor, sino de igual a igual. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que en la vida social, pues ya de entrada hay asimetrías desde el origen. Por ejemplo, un padre y su hijo tienen una relación asimétrica por naturaleza. ¿Por qué? Porque el hijo tiene menos sabiduría, menos experiencia, menos conocimiento, menos de todo que el padre. Entonces quiere decir que el padre, respecto del hijo, está en una relación de absoluta superioridad. Y por tanto, la relación entre padre e hijo, por naturaleza, es asimétrica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando se da una relación asimétrica desde el origen? Pues lo que hay que hacer es que el que está arriba tiene que contrarrestar esa asimetría para valorar la dignidad del que está abajo. Por ejemplo, yo en mi experiencia como funcionario público, hubo un momento en que me di cuenta de que en el pueblo donde yo ejercía como arquitecto municipal, el que más urbanismo sabía era yo. O sea, eso no es, digamos, ni soberbia, ni vanagloria, ni nada, es que eso era un hecho. Entonces, yo podría valerme de eso, sobre todo cuando venía a mi despacho, a lo mejor una persona ignorante, que no sabía absolutamente nada de urbanismo, y yo podría engañarla. Bueno, yo por lo menos siempre he tenido presente que mi obligación ética era no engañar a esa persona, no valerme de mi poder para embaucarla y llevarla a donde yo quisiera. Voy a poner otro ejemplo. Entre mi perro y yo hay una relación totalmente asimétrica, porque yo a mi perro le enseño una chuche y ya hago con él lo que quiero. ¿Ah? Entonces, eso mismo, si lo aplicamos entre las personas, entre seres humanos, pues da lugar a los abusos. Entonces, esa relación asimétrica que hemos comentado que entre un padre y un hijo es una relación natural, porque el padre por naturaleza está por encima de su hijo, pues hay otros ámbitos de la vida social en donde se procura esa asimetría. Por ejemplo, mi padre era muy aficionado a leer cosas de su época, de la época de la Segunda República Española, de la época de la Guerra Civil, de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y había un libro que a mi padre le impresionó muchísimo y que yo años más tarde lo compré en una librería de viejo, que son las memorias de Albert Speer. Albert Speer
era el arquitecto y lugarteniente de Hitler. Entonces, en ese libro venían los planteamientos del Führer de lo que serían los palacios del Tercer Reich. Y ahí venían planos planos de las ideas arquitectónicas que Albert Speer le había presentado al Führer. Entonces ahí el planteamiento era que cuando alguien fuera a ser recibido en audiencia por Adolf Hitler, desde la entrada del edificio, que ya de por sí era algo impresionante, luego los pasillos, los salones, las columnas, todo era tan grandioso que cuando el individuo que fuera llegaba al lugar donde estaba el Führer, llegaba ya totalmente anonadado. ¿Eso qué es? Eso es provocar a través de la arquitectura una relación asimétrica. A partir de esa relación asimétrica se genera un abuso. Entonces uno puede decir, bueno, ¿esto a qué coño viene? ¿No? Bueno, esto viene a algo tan elemental como, por ejemplo, que hoy día, cuando una mujer numeraria del Opus Dei quiere hablar con un sacerdote, por ejemplo, un vicario delegado o un conciliario, este le recibe en el confesionario. Las mujeres del Opus Dei, cuando quieren hablar de temas serios con el vicario regional las recibe en el confesionario. Claro, utilizar el confesionario para tratar un asunto que a lo mejor es un asunto de fuero externo, porque es un asunto quizás de tipo organizativo. Claro, utilizar el confesionario para eso, cuando el confesionario es un lugar en donde el penitente supuestamente va a, bueno, supuestamente no, que va a confesar sus pecados, eso es un abuso de poder. Eso es crear una relación asimétrica para hablar de un tema. Eso es abuso de poder. Y los abusos sexuales que ha habido en el seno de la Iglesia han tenido todos ellos origen en abusos de conciencia, abusos espirituales y abusos de poder. Y Miquel Lorza pide palabra. Y esos abusos tienen su origen en la creación de relaciones asimétricas. Cuando yo escribí en el verano de 2018, que me lo publicó el diario Siglo XXI y Opus Libros se hizo eco de todas las entregas, cuando hice esos escritos de comentarios a la carta de Ocariz sobre la libertad, ahí yo en un momento determinado a Ocariz le trataba de tú, y entonces hubo alguien en el foro que me echó en cara que no me refiriera a Ocariz como reverendo monseñor don Fernando Ocariz y que le tratara de tú. Claro, ¿por qué? Pues porque ahí esa persona desde dentro del Opus Dei estaba imbuida de una asimetría, una asimetría que era innegociable. O sea que, y claro, lo que de alguna manera le chocaba era que un tipo que además se ha ido del Opus Dei, como yo, y que, bueno, pues es un apestoso que se va a condenar en el fuego del infierno y cosas de estas por haberse ido del Opus Dei, pues que tenga la osadía de tratarle a Ocariz de tú a tú. Claro, eso yo creo que es algo que a los que estáis en estos diálogos y a los que habéis escrito no pues libros, os ha venido muy bien el prescindir de todas esas asimetrías y tener en cuenta que los del Opus Dei no son más que cada uno de nosotros, sino iguales. Iguales. Y también hay otra cosa que también sucede, y es que dentro del Opus Dei, Ocariz puede ser más o menos jaleado, pero fuera del Opus Dei es un perro flauta.
No pinta nada. O sea, quiero decir, es que todo esto es importante porque la raíz de los abusos está en las asimetrías. La raíz de que a Agustina le dijeran, ¿qué más te da hacer un voto que 2 que 3? Y da igual. Oye, no da igual, coño. Un voto es algo muy serio. Y si resulta que te dicen que en el Opus Dei no hay ni votos, ni votas, ni botines, ni botones, pero luego te dicen que tienes que hacer un voto, y dices, pero bueno, ¿pero esto qué es? O sea que, entonces, todos estos abusos parten de una relación asimétrica propiciada por ellos. Y eso es el motivo por el que uno de los últimos artículos escritos en Opus Libros decía que no basta con el Congreso para tener credibilidad, que hay que reparar, que hay que reconocer el daño causado. O sea, que se tienen que bajar del podio, claro. Bueno, veo muchísimas manos. A ver, Miguel era el primero que pidió la palabra, luego la pidió Marina, luego Agustina, me imagino que por alusiones. Y luego, pues Sergio. Bueno, pues vamos a ver, Miguel. Gracias. Saludos a todos. Hablando de estas cosas asimétricas, Antonio, vuelvo al vídeo que vi de Agustina hace años, donde precisamente se hablaba de yo no sé lo que se llamarían, pero lo que parecían eran instrucciones del fundador. Y claro, lo que quisiera saber es que en todo estos va a haber revistas de todas esas cosas, porque creo que eso es lo que gobierna las actuaciones de todos estos robots y zombies del Opus Dei. O sea, si es algo mandado por, creo yo, esta es mi opinión, es algo mandado por el fundador, pues es como Dios lo hubiera mandado. O sea, va a haber revista de todo esto, lo van a revisar para ver lo que hay que cambiar, porque él mismo lo dice, no sé si en el libro El Camino, yo no sé cómo se llama eso, pero hasta están de número, están allí escrito de número, que hay que portarse de esta manera, de que hay que hacer esto. Si te sientes un poco mal, hay que llamar a un psicólogo y tiene que ser de la obra, todas esas cosas, que creo que al fin es donde empiezan los abusos. O sea, por lo que veo, muchos de estos abusos son a raíz de lo que ha dicho el fundador. ¿Y qué se va a hacer sobre eso? Eso es la pregunta. Solo Miguel, eso. esa es la primera asimetría que hay que corregir. La primera asimetría que hay que corregir. Precisamente. Bueno, vamos a dejar ¿Cuándo va a pasar eso? Bueno, mira, yo te digo, en la entrevista del Papa de la revista Perfil, el Papa en un momento determinado dice que pedir perdón no basta. O sea, que hay que reparar. O sea, quiero decirte que en esa entrevista el Papa va diciendo cosas sueltas a lo largo de toda la entrevista, y el que pueda entender que entienda. Pero quiero decirte que yo pienso que va a ser un principio de cambio, pero bueno, ya se verá, claro. Agustina. Bueno, no, solamente una cosa, que es que ahora nos resulta más o menos fácil decir qué cosas se hacen mal en el Opus Dei, que se hacen muchísimas, ¿no? Porque estamos fuera. Pero cuando estábamos dentro, cuando tú hablas de la simetría, ¿no? Lo de llamar don... Bueno, yo no tuve la suerte de llamar don Fernando Cari, que por cierto me escribió una carta, no, un burofax para que no le nombráramos, que no pusiéramos... Claro, el innombrable, claro. El innombrable resulta que aparece en el anuario eclesiástico de la Santa Sede y en todos los periódicos, y luego resulta que no se le puede nombrar, claro. La ley del embudo,
Para los demás sí existe la protección de datos, pero luego él no la respeta a la hora de darle el coñazo a todas las exnumerarias auxiliares que les llaman por teléfono un día sí y otro también para decirles que se van a condenar con las penas del infierno. Y no se sabe de dónde han sacado sus números de teléfono móvil. Eso no es así, Claudia. Bueno, termino enseguida. Que quiero decir que cuando estábamos dentro hacíamos lo que ahora estamos denunciando, o sea, no somos distintos a los que están dentro. Entonces, una vez fuera, bueno, podemos pensar que sería lo mejor o lo que habría que cambiar, como tal. Pero eso, digamos, yo lo veo difícil desde el punto de vista de que cambie algo respecto a lo que decía Miguel sobre los documentos internos, sobre las instrucciones, las cartas del padre, el catecismo, todo eso, ¿no? Que si no se ataca eso, es decir, si eso públicamente no se dice que es una barbaridad, todo lo que ahí nos dijeron que teníamos que hacer, cómo actuar, cómo rezar, cómo vestir, cómo confesarse, cómo con la charla, todo eso, pues realmente que yo, perdona Antonio, porque ya sabes que en este punto a mí yo pienso que qué más da, bueno, no qué más da, a lo mejor es muy importante, pero que los estatutos si no reflejan que cambian todo lo que se llama el espíritu de la obra, que es el mal espíritu de la obra. Si no reflejan eso, ¿de qué nos sirve que diga, o qué les sirve a los de dentro que diga que el prelado, no sé qué se llama ahora el protonotario, no sé, ¿sabes? O sea, si no van a la raíz de lo que es el Opus Dei, lo que hemos vivido, lo que nos han dicho, lo que hemos padecido, lo que nos han empastillado, todo eso, pues yo temo mucho que podrá haber unos nuevos estatutos, pero vamos, en resumidas cuentas, que como no los disuelvan, el Opus Dei va a seguir haciendo lo de siempre. Y Mira, ya bueno, a ver, que hable Marina y luego Sergio, que luego te contestaré a esto que acabas de decir luego te contesto. A Vale. ver, Marina, habla. Vale. Bienvenida. Sí, gracias. Me presento muy brevemente un poquito, simplemente porque me he enterado de estas reuniones hace poco, aunque llevo mucho tiempo leyendo cosas de Opus Libros y tal. Yo estuve 10 años en la obra, entré con 14 años, como, bueno, la historia normal, digamos, o más común de grandes familias de la obra, etcétera. Y me salí con 25, o sea que estuve allí 10 años y pues todos estos años básicamente está un poco sanándome, ¿no? Haciendo terapia y tuve la suerte de poder ir a terapia, por supuesto, me recomendaron a alguien de la obra, pero en aquel momento, pues bueno, yo ya tenía bastante apoyo por otro lado y dije que no y me fui a una terapeuta, pues bueno, con criterios profesionales y punto, ¿no? No con criterios religiosos. Entonces, bueno, en ese sentido creo que he tenido mucha suerte, pero bueno, respecto a lo que decías del abuso de poder, está claro, yo creo que lo has explicado muy bien y que esa es la clave. Yo coincido bastante con Agustina en que, porque además es la cantinela de siempre, de las cosas están cambiando, eso se hacía antes, no es verdad. O sea, creo que somos la mayoría de generaciones distintas, ¿no? Y todo sigue siendo exactamente igual. O sea, yo entré ahí con 14 años, era menor de edad, eso es exactamente lo mismo y sigue siendo así, por mucho que en los papeles y los estatutos se cambien, ¿no? Coincido con es Antonio, perdón, tu nombre. Sí. Sí, vale. Coincido con Antonio en que hay que conocer la parte jurídica y yo ahí también he pecado mucho pues, de ingenua, supongo que como la mayoría de los que estamos aquí. Todos. Ya, Todos. y está bien conocerlo, pero también es verdad que yo cada vez soy más partidaria pues, de una vía legal independiente de la Iglesia. Quizá también porque, bueno, en mi caso pues, se ha caído un poco toda esa confianza en la institución y eclesial como tal, digamos. Entonces, bueno, yo lo veo bastante similar a lo que dice Agustina. Y luego hay un punto que os quería preguntar también, o bueno, me imagino que quizá lo habréis debatido muchísimo o lo habréis hablado, porque llego como un poco tarde a estas conversaciones, pero para mí realmente cuando yo siento que
finalmente rompí con la obra, realmente fue cuando reclamé mi testamento, vi lo que había ahí escrito y fui al notario a cambiar todo eso. Entonces, ese documento para mí, y aún a día de hoy en conversaciones que tengo con gente que es como, bueno, pero tú es que estás un poco rebotada, ¿no? Todo esto, es como, mira, yo puedo estar como quiera, pero te voy a enseñar este papel donde dice que yo dejaba todo mi dinero a personas que no conozco, a instituciones que están vinculadas a colegios, que están, o sea, que lo que decías del confesionario, para mí el testamento, o al menos en mi caso, porque no sé ahí lo que firmaría cada uno, pero es, bueno, la prueba legal irrefutable de que hay una mezcla de poderes y de que al final yo cuando dije, oye, pues me gustaría dejar esto a mi familia y no a una señora de Pamplona, que pone literalmente vecina de Pamplona, que no tiene ningún sentido, me dijeron, hombre, no, pero tú tienes que confiar en la obra, tú esto se lo estás dejando a la obra, aunque esté explicado como o estipulado en fulanita de Pamplona, ¿no? Entonces, yo la verdad que sé, ya os digo, para mí personalmente y a nivel legal es como lo único que veo donde se puede mostrar de forma muy evidente este abuso y esta manipulación. Y nada, no sé, quería saber si alguna vez alguien ha intentado hacer una denuncia de esto o no, o qué ha pasado con todo ese tema, porque imagino que habrá tela para cortar. Tampoco quiero desviar el tema de lo que estamos hablando, pero... Te respondo ahora. Elisa pide palabra, ¿eh? Bueno, bien, pero antes estaba Sergio. Ah, bueno, pues venga, pero no veo la mano de Sergio puesta aquí. No, Es igual. no, era la mano física. Ah, vale. Dos palabras nomás, dos palabras, un poco por lo que decían Agustina y Elisa, de que por más que cambiemos las formas jurídicas y todo eso, la cosa va a ser igual, ¿no? Que van a seguir, esto lo pide el padre, esto se ha hecho así, bla, bla, bla. Bueno, hay aquí, la solución de eso es, más allá, si la cosa sigue, que para mí va camino a la extinción, pero supuesto que siguiera, con la forma jurídica que siguiera, eso se soluciona en el siglo XXI, con internet, prensa y todo lo demás, de una forma muy sencilla. Es las líneas rojas de uno de los últimos artículos que escribió Antonio, ¿no? Es decir, con que se diga, se prohíbe absolutamente a ningún jerarca de ninguna marca, pelo y color en esta cosa que se llama Opus Dei, ordenar lo que no puede ordenar y punto. Es muy, muy sencilla la cosa. O sea, el padre, el jerarca, quien sea el director, la directora, la secretaria de no sé qué, no pueden mandarnos ni más ni menos de lo que manda el Papa o un obispo. Y ni el Papa ni el obispo nos dirían, tírate a un precipicio, vende todo lo que tienes y entrégaselo a no sé quién, y haz el testamento así o asá, ¿no? Con eso, formalizado, clarito, cortito y al pie, ¿no? Se acabó el problema, ¿no? O sea, ya la gente sabe leer y escribir, ya es difícil engañarla tanto, ¿no? O sea, y nada más, no le doy tiempo a los demás, pero... Elisa. Perdón, Ahora. Estaba atenta a lo que decía Sergio. Con esto de que, bueno, que sí, sin duda que hay un gran poder en el Opus Dei. Mi poder inmediato eran los directores o los de mi charla. Cuando yo empecé a darme cuenta de cosas, empezaba a expresarla, ¿no? Empezaba a expresarla, y a mí, si hay cosa que me pone mal, es hablar para nadie, o sea, para la pared, porque era así. Entonces, se ve que las numerarias que llevaban mi charla se sentían incompetente ante esta insistencia mía, y cada tanto me cambiaba de numeraria, ¿no? Y entonces, digo, yo todo lo dije. Ahora cuando vino por esto de las 43 auxiliares que denunciaron al Opus Dei, vino alguien, vino una comisión de escucha. Digo, ¿qué voy a decir si yo todo lo dije? No tengo nada que decirles, ¿no? Entonces, siempre terminan haciendo lo que ellos quieren, y estés adentro o estés afuera. Las cosas son como ellos dicen. Es así, es así.
Yo lo veo así, ¿no? No voy a confirmar cosas que... Pero lo veo en esta chica. Ahora nos reunimos, nos tomamos un café. No, las cosas cambiaron. Ahora las numerarias limpian. Claro, ¿cómo no van a limpiar si no tienen numerarias auxiliares ya? Entonces, es que claro que limpian y cocinan, hacen todas esas cosas. Pero que es lógico, si no quieren vivir en la mugre, van a tener que limpiar, no hay otra. Nada más. Mira, vamos a ver, antes de que intervengan Gianfranco y Agustina y Sí, Claudia. Claudia. Vamos a ver, hay una cuestión. Os pongo un pequeño ejemplo. Yo me hice del Opus Dei 2 años antes de que muriera Franco. Cuando murió Franco, el ambiente que había en España era, o sea, había determinados militares que creían que ellos mandaban. Bueno, y llegó a haber un intento de golpe de golpe de Estado el famoso 23 de febrero del 81, me parece, 82, ya no me acuerdo bien. Bueno, después de eso, hubo un ministro del PSOE que se llamaba Narcís Serra, que casi su misión fue ir liquidando uno por uno a todos los generales golpistas. O sea, y en cuanto algún general decía alguna manifestación que más o menos fuera entendida como posible idea a favor de una intervención del ejército, bla, 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 a pesar de que en la Constitución española lo dice. O sea, dice que el ejército es garante de la unidad de España. Pero claro, eso requiere muchas interpretaciones. Pero Narcís Serra se fue liquidando con la Constitución en la mano y con la democracia en la mano, se fue liquidando uno por uno a todos los generales golpistas que había en España. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que efectivamente cambiar los estatutos de una institución es importante, pero no basta. Hace falta alguien que lo ponga en práctica. Hace falta gente nueva. El otro día, un amigo que suele participar en estas reuniones, pero que hoy no está, me dijo que claramente Ocariz había pedido 2 plazos, que eran, primero, dijo que el otro día en el mensaje que sacó, dijo que las conclusiones del Congreso el día 16 no se sabrían inmediatamente porque la Santa Sede tendría la última palabra. Bueno, y luego dijo también que no se tocarían todos los temas, sino que se tocarían otros en el Congreso Ordinario de 2025. Yo estoy casi por apostar que Ocariz no será el prelado de la prelatura de la Santa Cruz en el Congreso de 2025, porque probablemente o habrá dimitido o el Papa no lo nombrará como prelado. O sea, quiero decir, probablemente yo creo que no llegará al año 25. Y quien dice Ocariz dice más gente. En un plazo de pocos años la gente cambia. Y efectivamente, con el hecho de poner unos estatutos nuevos no se solucionan las cosas. Hace falta gente nueva. Pero yo pienso que los estatutos son un primer paso para un cambio. Y también os digo una cosa, y es que yo me imagino que Agustina, a través de Opus Libros, conocerá que hoy por hoy hay numerarios y numerarias que ya le han plantado cara a Ocariz. Yo conozco a una numeraria que me ha mandado copia de determinadas cartas y claramente ya le ha plantado cara. Ahí, ¿qué es lo que sucede con los estatutos actuales? Pues con los estatutos actuales, el prelado no puede echar a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona le ha plantado cara por amor a la Iglesia. Y se supone que el Opus Dei está dentro de la Iglesia. Y se supone que las cosas por las que le ha plantado cara
es porque quiere que esa persona, numerario o numeraria, que el Opus Dei esté de acuerdo con la Iglesia. Entonces, jamás podrá emplear el prelado la potestad de dimitir a nadie que le plante cara por ese motivo. O sea que, si eso pasa ahora, imaginaros cuando ya los laicos no dependan del prelado, por ejemplo. O sea, que quiero decir que si ahora, tal y como están las cosas jurídicamente, y tal y como está el abuso y la asimetría provocada en el Opus Dei, si a pesar de eso hay gente que tiene un par de huevos o de ovarios para plantarle cara al prelado, pues imaginaros lo que va a ser a partir del día 16, donde además la difusión mediática de los estatutos va a ser absoluta. O sea, yo estoy convencido de que los estatutos que hasta ahora no conoce ni su padre, y que, el Opus Dei los ha traducido gracias a que desde Opus Libros se tradujeron primero, pues a partir de ahora, los estatutos nuevos, cuando salgan, van a aparecer hasta en los tebeos. O sea, quiero decir que hay de aquel que se le ocurra andar con tonterías. O sea, quiero decir que a mí me parece muy bien que haya gente como Agustina o como Marina, o que estéis todos ya un poco de vuelta, de decir, bueno, estos se han estado pitorreando de la Iglesia, del Papa y de todos durante decenas y decenas de años. Pero, ojo, porque me parece que se les ha acabado el cuento. Me parece que se les ha acabado el cuento. Y, hombre, ya digamos que podría pasar de todo, pero fijaros eso que dice el mensaje que os he leído al principio de un canonista del Opus, que dice que ojo, porque no está el horno para bollos. O sea, ahora mismo la cuestión no está exactamente igual. Gracias a Dios el mundo ha cambiado. Hace unos años tú le plantabas cara a un guardia civil en la carretera y te arreaba 2 tortas. Ahora no se le ocurre. O sea, quiero decir que las cosas han cambiado. Y doy el turno a Claudia, que quería hablar. No, Antonio, sí es verdad que las cosas han cambiado y bueno, van cambiando de a poco. Me llegó a mis oídos una numeraria auxiliar dentro, decía que agradecía esta movida de las 43 porque hubo varios cambios, muchos no sé de esos cambios, pero por ejemplo ahora una de las cosas que ellas pueden ir a cuidar de sus padres y estar mucho tiempo con sus padres, dedicarse más a los padres, que antes eso era imposible. Mi mamá la operaron de un tumor del corazón cuando yo estuve dentro de la obra, solo fui y estuve 3 días, y después cuidarla mi papá con la vecina, nada más. Ahora, gracias a Dios, puedo hacer de todo por mi familia. Otros cambios que a mí me contaron que hay pocas administradoras y que las numerarias auxiliares están administrando los centros. Bueno, a mí me tocó en una época reemplazar a las administradoras. Pero aparte de eso, que viven en el centro, que administran, y que viven ellas solas, la numeraria auxiliar. Y yo me puse, porque bueno, yo tengo corazón, lo Opus Dei no sé. Me puse a pensar en esa auxiliar que administra ese centro, que vive en ese centro, que está con gente de afuera, sola, que las numerarias van, entran, hacen sus cosas. Yo pienso lo que a mí me pasó cuando me tocó ir a un centro. Llegás a la noche, quizás te invitaron a una tertulia, quizás por ahí ni se preocuparon de vos, te sentís como sola porque no tenés a una igual, porque en sí hay como una diferencia entre numerarias auxiliares y numerarias. Con esto no quiero embolsar a todas las numerarias en la misma bolsa, quiero dejar todo aclarado, porque hubo y hay algunas numerarias que se ponían la camiseta de auxiliar y a la hora de limpiar, ahí iban a limpiar.
a la hora de estar con vos, de preocuparse también por tu salud o cómo estás, estaban. Pero bueno, eso, yo sentí esa soledad. Cuando me fui de ese lugar me acuerdo que me mandaron a capacitar gente de afuera 2 semanas a un centro de numerarias. Yo estaba en La Chacra, en el ICES, y cuando volví, que tenía que dar clases en el colegio, cuando entré por ese camino largo, veo las caras de esas nenitas, de mis alumnas, que me cantaban, que me daban la bienvenida. Entré llorando, llorando, llorando de angustia de haberme sentido esas 2 semanas abandonada, sola. O sea, yo fui a trabajar, di todo lo de mí, pero ¿cuándo aparecía la numeraria? Aparecían 15 minutos antes del almuerzo, del desayuno, y uno sacaba las papas del fuego. Después, al entrar a dar esa clase, me acuerdo que las miré a cada una de las chicas y dije, y me puse a llorar de vuelta, ellas me seguían cantando de alegría, me daban la bienvenida, ¿no? Y decía, ¿qué les espera a ustedes afuera? ¿No? Y pienso ahora en estas auxiliares que están viviendo en esos centros. También me llegó el comentario de una que dice, yo ni loca, dice, voy a ir a administrar a una casa de viejas. Así se refería a la residencia de mujeres, ¿no? Yo digo, me da pena también esto, el tema de las numerarias mayores, ¿no? De las enfermas, de las que están en la obra, ¿cómo la estarán tratando? Porque por ahí me llegó un mensaje también que me decía, yo me encargo de las enfermas. Y acá en Rosario hay un caso de una enferma que se fue y que el hermano, que no es de la obra, que yo quise tratar de hacer algo por esta persona, me dijo, Claudia, a mí me entregaron a mi hermana hecha un estropajo. Así, re doloroso, ¿no? O sea, y sé de muchas enfermas que se fueron, ¿no? También, pero bueno. Claudia, amiga mía, me sabe muy mal, pero tienes que ir cerrando. Bueno, mi última pregunta es para Marina. Marina, ¿a vos te devolvieron el testamento? Sí, es verdad que yo lo pedí 6 años después de irme. No es que me fuera y lo pidiera en el momento porque no tenía ni esa conciencia, ni esa claridad, ni de broma. Pero también me sorprendió que ahí lo tenían guardado. Tampoco nadie vino y me dijo, oye, que te dejas aquí un papelito, ¿no? Ahí estaba. Y sí, es verdad, yo creo que por la ley de protección de datos y porque también cuando yo me fui, digamos que conseguí hacerlo de una manera pacífica. O sea, como que lo conseguí transmitir de una manera que no fuera muy conflictiva y, bueno, por distintas circunstancias es como que nadie tiene por qué saber cuál es mi posición respecto a la obra ahora mismo. Entonces, yo lo pedí, sí que es verdad que me llamaron por teléfono, pero no contesté. Fue todo por escrito y ya, y me lo mandaron. Pues vale, hemos llegado al final. Lo que quiero deciros es que a mí personalmente me hace muy feliz ver que cada vez hay más de vosotros que intervienen. Sí, y ahora a mí también. Que sí. Y luego acabaré con mis 2 mantras habituales. Uno es seguir invitando a la gente del Opus Dei. Si no quieren, aquí no tienen por qué venir a hacer una pelea de gallos, pero pueden incluso solamente matizar. Por ejemplo, porque yo insisto, las razones por las que no vienen no pueden ser muchas, pero yo creo que hay una, aquella, puede que estén usando aquello de que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, pero yo les voy a decir otro de refranes de estos tan sabios, y es que quien calla otorga, y entonces hay mucha gente que puede pensar esto, ¿no? Que otorga lo que decís vosotros, que decís ellos. Y en fin, de todos modos, pues ya si quieren ya se lo harán, aquí seguiremos invitando siempre a todo el mundo y se acabó. Y por lo demás, desearos un buen fin de semana. Hacer lo que queráis, pero procurar que sea pecado, porque si no es muy aburrido. Qué malo eres, Jordi, qué malo. Qué malo. Si no es pecado, es aburrido. Es aburrido. Y a todos también, mi cariño más grande. Me emociona tanto verlos y compartir. Claro que sí. Marie, it's great to see you again.
Bueno. Bueno, Thank you pues- very much. Happy Easter. Thank you. Un abrazo, Pues un hasta, abrazo. hasta el viernes que Ay, viene si amigo. queréis venir. Venga. Encantado Adiós a con todos. todos. Adiós. Hasta ahora. Adiós, todos. Mariana, qué gusto. Ahora. Chao a todos. Thank you. Bye-bye. Felices Pascuas. Bye. Hasta ahora. Igualmente. Adiós. 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 A ver, Adiós con el corazón. Adiós con el corazón, exacto.